Hora 14. El láser. Almudena Lopesino. 2:30, 1:30 en Canarias. Marruecos ha exhibido su poder este fin de semana en la frontera con Ceuta, dejando claro que tiene capacidad para controlar, cuando quiere, el flujo migratorio. Usando la fuerza y cargando contra los migrantes, los gendarmes han frustrado este sábado 2 intentos de entrada. Y en ese paso fronterizo entre Marruecos y Ceuta está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Almudena. Marruecos interceptó en su lado de la frontera 294 migrantes, decíamos, usando la fuerza contra ellos y frustrando su entrada en Ceuta. Al final, Nico, el llamamiento en redes sociales de los últimos días ha quedado en nada porque Rabat ha hecho esa exhibición de fuerza, de poder y también de control de la frontera. Sí, cuando Marruecos ha querido mostrar esa fortaleza en el control fronterizo lo ha hecho. De hecho, permitió que los medios filmaran esas 2 redadas que llevan a cabo a solo 3 kilómetros de la frontera con Ceuta y cómo controlaban y embolsaban a prácticamente 300 personas que fueron introduciendo en distintos autobuses a las afueras de Castillejo, donde hay una escuela. Ahí encontramos a Jamis, uno de los vecinos que entró hace 17 días aquí a Ceuta, uno de los protagonistas de esa entrada numerosa a la ciudad autónoma, y que nos explicaba por qué había entrado y por qué había decidido volver con su hogar, a su casa. Yo mismo he entrado, me convencieron. ¿Por qué entráis? Tú sabes, porque aquí queremos cambiar nuestra vida, mejorar nuestra dignidad. Esto es lo que hay, cambiar nuestra posición social. Cambiar nuestra posición social, y es que este hombre cobra solo 7 euros por jornada de entre 8 y 10 horas en la cafetería en la que trabaja en uno de los barrios de Castillejo. Por eso asegura que entiende cómo muchos jóvenes todavía se quedan en Ceuta para intentar probar fortuna. Y también, Almudena, de los últimos minutos en la playa del Trampolín ha habido una concentración de los solicitantes de asilo pidiendo esa protección. Hemos grabado este ambiente hace unos minutos, pidiendo asilo porque están hartos de malvivir a la intemperie. Recordemos, siguen durmiendo en la playa con el reparto de comida por parte de Cruz Roja, que en las últimas horas ha repartido más de 2.500 unidades. En la frontera, mientras, como decíamos, sigue esa apariencia de fortalecimiento con las tanquetas del ejército de este lado y con la militarización de la frontera en el lado marroquí. Nicolás Castellano, gracias. Hasta luego. Marruecos ordenó ayer a los periodistas de la agencia EFE y de Televisión Española que salieran de la ciudad de Castillejos, que es la más cercana a la frontera, donde estaban cubriendo esas cargas de los gendarmes para dispersar a las personas migrantes que estaban intentando acercarse a la frontera con España. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha estado de visita en Ceuta esta mañana, donde se ha reunido, entre otros, con el presidente de la ciudad autónoma, con Juan Jesús Vivas. Miguel Ángel Mendoza, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la ministra ha ofrecido una comparecencia, una rueda de prensa. Allí ha reconocido que la situación sanitaria en Ceuta está tensionada, pero niega que haya un colapso, ¿no? De hecho, la ministra de Sanidad lo ha repetido una y otra vez. A pesar de existir, no se puede hablar de colapso. La escuchamos. Técnicamente no podemos hablar de colapso. Sí que es verdad que hay lugares que están especialmente tensionados más que otros. Por supuesto, la atención primaria, que ha tenido que redoblar los esfuerzos y hacer un sobreesfuerzo por parte de los profesionales, a los cuales volvemos nuevamente a agradecer su dedicación y su profesionalidad. Pero a día de hoy no hay un colapso sanitario. Ha valorado, de hecho, el sobreesfuerzo de los profesionales con circuitos diferenciados entre migrantes y ceutíes, más de 5.800 atenciones a migrantes desde el pasado 30 de julio, el 60% a través de la atención primaria. Ha enviado igualmente un mensaje de tranquilidad a la población. A las afueras de la delegación, varios ciudadanos pedían precisamente esa tranquilidad. En el Partido Popular siguen asumiendo el discurso de la ultraderecha, pidiendo que todos los migrantes, incluidos los menores no acompañados, regresen a sus países. Hoy han pedido la dimisión de Mónica García precisamente por la situación sanitaria. Chelsea González. Los populares reclaman al Gobierno que todos los migrantes que permanecen en Ceuta regresen a sus países y extiende esta petición también a los menores no acompañados, que defiende que deben volver con sus familias. El vicesecretario de Política Autonómica y Local, Elías Bendodo, acusa al Ejecutivo de no haber resuelto la situación y denuncia el colapso de las urgencias. Considera insuficiente el refuerzo sanitario desplegado y por ello ha pedido la dimisión de la ministra de Sanidad. El Gobierno lo que tiene que hacer es trabajar la vía diplomática, hablar con Marruecos y que tanto los menores que vuelvan con sus familias, que es donde tienen que estar, y el resto de inmigrantes que siguen en Ceuta vuelvan por donde han llegado. Y eso el Gobierno de España lo tiene que arreglar. Claro, cuando tenemos un gobierno débil, esa debilidad la huelen y eso es lo que ha pasado. Bendodo mantiene el tono en línea con el discurso antiinmigración de la ultraderecha
así acusa a Sánchez de haber abandonado la gestión de la crisis y de seguir de vacaciones, mientras Ceuta sigue sin soluciones, mientras las administraciones siguen gestionando la acogida y tutela de los menores. Bueno, pues según el Gobierno son ya 1.898 los menores no acompañados identificados en Ceuta. Recordamos que las ONGs elevan esa cifra a más de 4.000. Y después de que Meta y TikTok reforzaran la verificación de contenidos sobre el cruce de migrantes de Marruecos a Ceuta y a raíz de los mensajes convocando a una nueva entrada masiva este fin de semana, nos hemos preguntado si ambos gigantes tecnológicos pueden hacer que sus algoritmos silencien este tipo de llamamientos. La respuesta es sí, aunque puede chocar con la libertad de expresión. Lorena Carramolino. Durante esta semana nos hemos encontrado este tipo de mensajes en redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok. ¿Quién va al día 15? ¿Hay alguna novedad sobre el 15 de agosto? Nos vemos allí todos. Y aunque parecen mensajes inofensivos o simplemente libertad de expresión porque no incitan al odio o a la violencia, siguen siendo mensajes ilegales. En este caso es organizar un acto ilegal. Borja Suara es abogado, experto en derecho digital. Lo que es censura es retirar contenidos que no son ilegales. En este caso sí son contenidos ilegales porque están incitando a la comisión de un acto ilegal. Por ello, Meta o TikTok no solo pueden, sino que tienen el deber de controlar este tipo de mensajes, como han acordado con la Unión Europea, y no solo para la organización de entradas masivas en Ceuta. Contenidos que incitan a la comisión de un acto ilegal, como es atravesar una frontera ilegalmente, es lo mismo que si hubiera canales donde se organizan actos terroristas. Pues es un contenido claramente ilegal. Si tiene conocimiento la plataforma, está obligado a suprimirlo. Según Atsuara, este control resulta sencillo en redes sociales abiertas como Instagram, pero en las de mensajería interna como WhatsApp es más difícil porque los mensajes están encriptados. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Hora 14. La Ertzaintza ha detenido a 4 hombres de entre 19 y 54 años por agredir sexualmente a una niña de 14 a la que contactaron por redes sociales. Otras 3 personas han sido investigadas por haber drogado a la menor. Radio Bilbao, Aitor Pérez. La investigación comenzó en junio cuando la adolescente denunció una agresión sexual ocurrida en una lonja del municipio de Basauri, en Vizcaya. El primer arrestado, de 39 años, presunto autor de la misma, habría grabado los hechos con su teléfono móvil. A partir de esa investigación, la Ertzaintza detuvo a otros 3 hombres de 19, 21 y 54 años que habrían mantenido conversaciones de contenido sexual con la menor de 14 a través de redes sociales y presuntamente relaciones sexuales con ella, sabiendo que era menor de edad. Además, otros 3 hombres de 17, 21 y 28 años están siendo investigados por un presunto delito de tráfico de drogas por facilitar sustancias estupefacientes a la menor. Una investigación que continúa abierta. Este verano está siendo trágico, con 13 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 36 desde que comenzó este año, el 2026. Un 50% más que el año pasado por estas fechas. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes, Almudena. Vamos a detenernos en las mujeres que se encontraban en el sistema de protección a víctimas de la violencia machista, conocido como Biogen. Según las cifras que ha recabado la SER, un 40% de las mujeres asesinadas o sus asesinos estaban dentro de Biogen y aún así se llegó a cometer el crimen machista. Son al menos 94 de los 241 asesinatos machistas de los últimos 5 años, el 39%. Casos en los que o bien la víctima, o bien el asesino, o bien los dos estaban registrados en el sistema de protección Biogen. La mujer, por tanto, debería haber estado protegida de algún modo o el asesino vigilado. Para los expertos, el gran fallo del sistema es cómo se valora el riesgo. Miguel Lorente es médico forense y exdelegado del Gobierno para la violencia de género. Cuando hay una denuncia, hay una valoración policial del riesgo, pero esa valoración policial del riesgo no es suficiente. No es suficiente porque se hace a partir de la percepción de la víctima. Y sabemos que las víctimas de violencia de género minimizan el riesgo que están sufriendo como consecuencia de la violencia. Debe de hacerse una valoración forense del riesgo. Que la valoración forense del riesgo se haga sistemáticamente. Ahora mismo no se está haciendo. 3 de las mujeres asesinadas este año estaban registradas con riesgo bajo, una con riesgo medio. Hemos preguntado al Ministerio de Igualdad si valoran hacer cambios en el sistema. No hemos obtenido respuesta. Y hoy queremos poner nombre a algunas de estas mujeres que han sido víctimas de la violencia machista: Laura, Zarina, Pilar, Melinda, todas con una historia. Algunas tuvieron incluso hijos con sus asesinos. Adrián. A Zarina la mató su marido
marido el día de Reyes, a pesar de que ella le había denunciado por maltrato. Su denuncia fue archivada. El asesino de Victoria tenía una orden de alejamiento y aún así la acuchilló delante de sus hijos. Estaba en Biogen como riesgo bajo. José incendió la casa de Dolores para matarla. Tenía antecedentes por secuestrar a una mujer y violar a una niña de 9 años. A Merche la asfixió hasta la muerte su pareja, condenado por maltratar 2 mujeres en el pasado. Tulia iba de camino al juicio que tenía con su exmarido, cuando este cumplió su amenaza y la asesinó a machetazos. El asesino de Kim tenía una docena de antecedentes por maltrato, se saltó el alojamiento y la mató. Horas antes, ella había recogido el parte de lesiones para denunciarlo. El juzgado retiró las medidas de protección de María unos días antes de que su maltratador la asesinase. Estaba registrada como riesgo bajo. A Laura, guardia civil, seguro que la recuerdan, la asesinó su exmarido, también agente, en un tiroteo. Le habían denegado en diciembre una orden de alejamiento. Son las historias de solo 8 de las 36 mujeres asesinadas este año. Los 8 casos estaban de una u otra manera en el sistema Biogen. Adrián, gracias. Gracias a ti. En el Bierzo. Ahí donde tu hermano. Mira el coche. Mira de tu hermano. Es el sonido de la tromba de agua provocada por una fuerte tormenta en la tarde del sábado que ha causado la muerte de 2 mujeres. Otros 2 niños están heridos, un bebé de 3 meses y un niño de 4 años. La lluvia ocasionó desprendimientos en las laderas del Valle del Silencio. Radio Bierzo, Ana Maceda, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Hoy el arroyo transcurre por su cauce, pero todos siguen escuchando el estruendo con el que ayer acompañaba a la avalancha de más de 2 toneladas de tierra, piedras y barro que descendió desde más de 1.500 metros de altura y entró literalmente en la vivienda en la que se encontraban las víctimas. Y bajaba un estruendo de piedras y de todo que llevaba todo lo que pillaba por delante. Es una impotencia que es que no puedes hacer nada, intentar salvarte nada más. Momentos de gritos y angustia que intentaron como pudieron afrontar los vecinos. A los 2 bebés los envolví en toallas y los dejé en el suelo, en el baño, para poder atender a la madre. Y ella, no me dejes, abrazada a mí. Digo, pero déjame que te bañe. Ponferrada ha decretado 3 días de luto oficial. Manzanedo sigue en shock de un 15 de agosto que parece maldito. El año pasado desalojados el día 15 por los fuegos y hoy fue peor. Falta de ayudas, falta de prevención y falta de cobertura en un pueblo hundido por el Valle del Silencio que hoy ve cómo su triste historia sí que consigue, sin embargo, llegar a todos los rincones de España. En Castellón anoche cayeron 186 litros por metro cuadrado. Las lluvias han provocado algunas inundaciones. En redacción en la Comunidad Valenciana, Adrián Sánchez. En muchos pueblos del interior de Castellón hoy es día de hacer balance de los daños y de limpiar el barro y el agua de los bajos. La tormenta se quedó allí estática y provocó lluvias torrenciales. No se recuerda una cantidad de agua tan grande en tan poco espacio de tiempo. Se nos ha hundido parte del camino de Cloticos, se nos ha vuelto a caer parte del puente. Tendrán que ayudarme, nosotros no podemos afrontar esto. Son los alcaldes de Torás y de Vejís, pueblos pequeños que piden ayuda a las administraciones para reparar todo lo que se ha llevado el agua. También hay afección en los cultivos, sobre todo de olivos y almendros, con varias hectáreas arrasadas. El incendio de Huelva sigue sin avanzar por segunda noche consecutiva y ha quedado estabilizado. Buenas noticias después de que el fuego haya calcinado 38.000 hectáreas, convirtiéndose en el peor de la historia en Andalucía. Más de 400 vecinos van a poder regresar a casa. Radio Huelva, Sara Castro. Por fin parece que se acerca la calma. El fuego ha quedado estabilizado a las 10:30 de la mañana después de 10 días de lucha contra uno de los incendios más complicados de los últimos años en Andalucía. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha anunciado además que las 417 personas que quedaban desalojadas podrán volver a sus hogares. El incendio tiene un perímetro de más de 210 kilómetros y aunque ya no existe un peligro inminente, Moreno advierte de que la extinción definitiva podría tardar todavía varias semanas. La extinción definitiva desde el punto de vista técnico no se producirá probablemente hasta semanas después, porque ahora van a ir controlando y van a ir enfriando esa zona de manera paulatina. El presidente ha señalado que la superficie afectada podría ser menor de la estimada, ya que dentro del perímetro hay zonas de hasta 400 hectáreas que no han ardido. Cuando el fuego esté controlado, comenzará el repliegue de la UME y de las brigadas forestales. Y el fuego de Peñas de Riglos en Huesca también evoluciona favorablemente, aunque sigue fuera de control. Las llamas continúan amenazando el patrimonio histórico de la zona y 1 millar de vecinos permanecen evacuados. Aragón, David Marqueta. Sigue estando complicado, pero la noche pasada, por la humedad y el descenso de las temperaturas, se ha podido contener más el fuego. El flanco sur-sureste sigue siendo el más activo. Hoy llegan bastantes refuerzos al operativo, una sección más, y van 4 de la UME, 5 bulldozers del Ejército de Tierra para abrir cortafuegos, 100 bomberos franceses y 150 de otras comunidades. Hoy operan 42 medios aéreos. Por otro lado, la agencia EFE ha tenido acceso al auto del juez de Huesca, que dictó prisión provisional para el presunto autor. Dice que las imágenes aportadas por el Seprona acreditan la presencia en solitario
voluntario del presunto autor en el lugar de inicio del fuego. Descarta la causa natural y añade que la causa probable es la aplicación de llamas sobre combustible natural, aunque no atribuye este acto al presunto autor. El magistrado también destaca imágenes que muestran al acusado junto al foco inicial y cuestiona su actuación posterior al no constar una respuesta eficaz para sofocar las llamas. Por último, aprecia contradicciones en su versión sobre los trabajos que realizaba en el lugar. Este verano está siendo uno de los más calurosos de los últimos años, con temperaturas que en algunos puntos de España han llegado a los 45 grados. Fue el caso de Pobla Llarga en Valencia. Las olas de calor extremo han provocado un exceso de la mortalidad de más de 1.000 fallecidos solo en los 16 primeros días de este mes de agosto. Desde junio son más de 4.000, Arián Suárez. España se enfrenta a una crisis climática que afecta al ámbito sanitario. Desde junio las muertes por altas temperaturas han aumentado en un 67% con respecto al mismo periodo del año pasado. No obstante, 2022 sigue registrando la mayor mortandad debido al calor de los últimos años, con 4.181 fallecidos. Los expertos advierten del riesgo que estas temperaturas suponen para los grupos vulnerables. Entre los mayores de 85 este año han fallecido por esta causa 2.471 personas. Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace. Según aumenta el calor, las olas de calor, pero no solo esos días extremos, sino simplemente esa exposición prolongada y también el impacto de las noches, solo podemos prever que vaya cada vez afectando más a la población más vulnerable y aumentando las cifras de mortalidad. El pasado julio ha sido también en el que más muertes por calor se han registrado desde 2022. Fueron 2024 los fallecidos por las altas temperaturas. Pues el calor extremo de este verano está amenazando también el crecimiento económico de algunos países europeos al caer 7 puntos su PIB por culpa del cambio climático. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la poca cantidad de agua que llevan los ríos Rin y Danubio, que han dejado de ser navegables. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la sequía en el río Rin o en el Danubio. Dos vías de tráfico marítimo esenciales en Europa y ahora congestionadas por el bajo nivel del agua. También las olas de calor que han mermado la producción de algunos cultivos hasta un 7% en julio, o los problemas en la generación eléctrica con más de media docena de reactores parados por problemas de refrigeración, son solo una muestra de las consecuencias económicas que tiene el calor extremo sobre la economía europea. El cambio climático está pasando factura este verano ya a la productividad y a las cuentas públicas, y muestra de ello es que solo la primera ola de calor del verano en junio habría mermado hasta 3 décimas el crecimiento previsto para el continente este año. Esto es especialmente preocupante en el caso de la economía española, donde el peso del turismo, la agricultura es muy alto y son sectores especialmente vulnerables. José Luis García es responsable de Clima y Energía de Greenpeace y avisa de que esto puede ser solo la punta del iceberg. Hasta 2030, según estimaciones de Allianz, el cambio climático amenaza con reducir entre un 5 y un 7% el crecimiento de las economías más expuestas a los episodios de calor extremo. Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. Porque la familia puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo. Y porque seguimos llamando vejez a una etapa que cada vez se parece menos a lo que era. Cadena Ser presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea, del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Mariora Urrea, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín, Jesús Ruiz Mantilla y Manuel Delgado, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es, con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela. En Colombia son ya 295 los fallecidos por el terremoto que ha afectado al eje cafetero, sobre todo a Pereira y a Cali. Hay 4.000 heridos y 300 personas continúan desaparecidas. Chicos, empezamos el día bien. Excelente. Rescatando otra vida más. ¿De dónde? Del edificio de atrás. Es sonido de la celebración de los rescatistas al encontrar con vida bajo los escombros a una niña cuando se cumple casi una semana del seísmo. El presidente, el ultra de la Espriella, ha pedido a Donald Trump que suspenda los aranceles a Colombia para hacer frente a la crisis después de la catástrofe. Informa para la SER Berta Reventos.
Sí, Abelardo de la Espriella ha comunicado en X que ha mantenido una conversación telefónica con Donald Trump en la que le ha pedido una suspensión temporal de los aranceles para aliviar, ha dicho, a los empresarios colombianos en el marco de la recuperación económica del país después del terremoto. El presidente también ha agradecido el despliegue de equipos rescatistas y la asistencia económica de Estados Unidos, uno de los pocos países que ha podido enviar ayuda a Colombia. La alianza entre Bogotá y Washington será clave, ha destacado de la Espriella, para la reconstrucción. Una relación bilateral que promete ser muy estrecha tras 4 años de gobierno de izquierdas en los que Gustavo Petro se distanció de la Casa Blanca, primero con Biden y después con Trump, alrededor de políticas migratorias y antidroga. De la Espriella, por su parte, ya ha autorizado operaciones conjuntas con el ejército estadounidense en territorio colombiano para luchar, dice, contra el narcoterrorismo. En Indonesia ascienden a 50 los fallecidos por el terremoto en la isla de Flores. Los equipos de emergencia continúan buscando supervivientes entre los escombros. Y 2 aviones de combate españoles desplegados en la misión de la OTAN en Rumanía han derribado esta madrugada un dron no identificado que estaba violando el espacio aéreo rumano. Un portavoz militar de la OTAN ha dicho que parece un dron ruso. Beatriz Carmona. Desde el Ministerio de Defensa rumano se informó que los 2 cazas españoles interceptaron el dron pasadas las 4 de la madrugada de este domingo en el suroeste del país. Recordemos que Rumanía comparte una frontera terrestre de más de 600 kilómetros con Ucrania y que han sido varias las veces ya en la que drones rusos han pasado ilegalmente al país desde que empezó la guerra en Kiev en febrero de 2022. En una publicación en redes, José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, ha confirmado haber hablado con su homóloga rumana, quien le ha agradecido la intervención de los pilotos de la OTAN. Pues Ucrania ha lanzado contra Rusia un ataque masivo con drones que ha causado la muerte de al menos 7 personas este domingo, Beatriz. Sí, 7 muertos y 3 heridos es lo que han dejado este domingo los ataques con drones y misiles en las regiones rusas. El ataque ha impactado contra Moscú, donde al menos 200 drones han sido destruidos, y en Rostov, donde el gobernador ha asegurado que este ha sido uno de los peores ataques contra su región. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado que su ejército ha tomado 2 localidades ucranianas, además de alcanzar 2 factorías militares en Kiev. Y hoy Irán y Estados Unidos continúan sin retomar las negociaciones para poner fin a la guerra. No hay acuerdo sobre el estrecho de Hormuz en Israel y que sigue atacando el Líbano. Este domingo los israelíes han vuelto a amenazar a Beirut después de asesinar ayer a 11 personas en el sur del país. Lucía Hernández. Quedan 24 horas para que expire el plazo de 2 meses que firmaron Irán y Estados Unidos en el memorándum de entendimiento para llegar a un acuerdo de paz. A pesar de que Trump ha afirmado en varias ocasiones que continúan las conversaciones, desde Irán aseguran que no se han retomado en ningún momento y que el pueblo iraní no cederá hasta la derrota completa del enemigo. En el conflicto aparte que está perpetrando Israel, el sábado lanzaron el mayor ataque contra el Líbano desde que se firmó ese acuerdo de entendimiento. Hoy el ejército israelí ha comunicado que de entre los 11 fallecidos está un comandante de Hezbollah y 3 de sus hijos menores. También hoy la milicia Hezbollah ha pedido al gobierno del Líbano que tome medidas contundentes para hacer frente a la ofensiva israelí. Una delegación de Hamás está ya en el Cairo para trazar la hoja de ruta a seguir en Gaza una vez que Israel abandone la violencia contra los palestinos. El Papa León XIV ha exigido que acabe la represión contra el pueblo gazatí. Es el mensaje del pontífice de este domingo, después de que este fin de semana haya pedido defender los derechos de los inmigrantes. Roma, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes. León XIV en su mensaje sobre inmigración pide a los gobiernos que sustituyan la actual mera gestión de flujos migratorios y apliquen la tutela plena e inmediata de los derechos humanos, y reclama que se reconozcan a los menores en su dignidad incluso antes de su condición de inmigrante. Primero menor, después extranjero, concluye el Papa. Por otro lado, esta mañana, en la residencia pontificia de Castel Gandolfo, el pontífice ha pedido a Israel, sin citar a este país con su nombre, en la habitual prudencia de equilibrios diplomáticos del Vaticano, que cessino le ripetute violenze contra la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. Que cese la reiterada violencia contra la población civil palestina, y pido con urgencia a la comunidad internacional, ha añadido, di fare in modo che progredisca la soluzione a que haga progresar la solución de 2 estados para una paz justa y duradera. Per una pace giusta e duratura.
El negocio de la música en vivo en España ha crecido de manera exponencial estos últimos años. Nuestro país es el tercero del mundo con más festivales, 800, y el sector genera un volumen de ingresos de más de 800 millones de euros. En cuanto empieza a hacer buen tiempo, se reactivan diferentes eventos. Hay algunos eventos que son un poco más light, los montajes son en un poquito España la gran mayoría de festivales se celebran en verano, una situación que complica las condiciones de los montajes, con extensas jornadas laborales y temperaturas extremas para los trabajadores. Nos lo va a explicar Sera Fernández. Es uno de los planes del verano. Los festivales congregan a miles de personas que disfrutan de sus artistas favoritos durante varios días de música. Pero detrás de cada montaje hay muchas horas de trabajo. En temporada alta, 10, 12 horas. Tiene sus complicaciones, no creo que sea para todo el mundo. El trabajar a la intemperie la mayor cantidad de veces lo hace duro. Y todo esto además bajo temperaturas extremas. La época más dura es el verano. Es insoportable el calor, la incidencia del sol. El cuerpo se va acostumbrando poco a poco. Por ello, las empresas organizadoras de personal para eventos deben asegurar que se cumplan todas las medidas de seguridad necesarias. Lidia Rubio es responsable del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales en Hands for Events. Lo más importante es localizar los riesgos masivos, que todos los trabajadores tengan chalecos, calzado de seguridad, casco. Se refuerzan las medidas como facilitar agua, proporcionar ropa más ligera, repartir gorras. Además, los montadores deben convivir con un sector con una gran temporalidad. La producción de eventos se dispara. Se nota muchísimo la diferencia entre la temporada veraniega y la temporada invernal. La propia esencia de su sector impide una mayor estabilidad a los trabajadores, aunque el aumento del número de festivales está provocando que la temporada alta se alargue cada vez más y se extienda ahora hasta finales de septiembre. Bueno, ¿y sabían que a lo largo de la vida una persona puede pasar 37 horas haciendo cola? Esperar es un problema porque pierdes tiempo para disfrutar de la experiencia. Cola, por ejemplo, para ir al cine, para montarte en una atracción en un parque temático, para ver una exposición interactiva, y así podemos seguir hasta el infinito. Yo soy demasiado impaciente y yo, por 10... 15 euros más que ahora ponga. El tiempo se rentabiliza por parte de las empresas. Si quieres no esperar, no hacer cola, puedes pagar para ir más rápido. También es cierto que se ha puesto tan de moda que hasta para el pase rápido tienes que esperar un poco menos. Eso sí, Saray González. Todos lo sabemos, a nadie le gusta esperar. La inmediatez que nos dan, por ejemplo, las redes sociales y este tipo de cosas hacen que tengamos muchísima menos paciencia para todo. A la mínima que no te gusta algo, pasas y bajas el scroll. Entonces en la vida real quieres hacer lo mismo. Sí, siempre. Yo siempre pago porque todo se va rápido. Y las empresas también lo saben. Juan Carlos Alcaide es el director del Comité de Experiencia de Cliente de la Asociación de Marketing de España. Todas las empresas tienen conciencia que el momento de espera, así como el momento de pagar, son los dos momentos más difíciles para mantener la buena conexión con cada cliente. El economista Pablo Brañas Garza, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Loyola, explica por qué. Eso es lo que se llama el descuento hiperbólico. La gente quiere las cosas ya. Esto no es un mecanismo que divida a la sociedad o que maltrate a los pobres versus a los ricos. Es un mecanismo que discrimina a los impacientes de los pacientes. Los parques temáticos de Disney y la aerolínea Ryanair fueron las pioneras. La primera ha llegado a ingresar más de 700 millones de dólares en menos de 3 años con la venta del acceso prioritario solo en uno de sus complejos. Pagar por ahorrar tiempo ya no es una excepción. La espera se ha convertido en un producto más. Y los que formaban colas kilométricas para verlos en concierto son los integrantes de ABBA. Hoy se cumplen 50 años de este himno. La icónica Dancing Queen, que es de estas canciones que van a sonar en las fiestas de los pueblos estos días y que cantarán jóvenes, mayores y niños. En fin, ABBA uniendo generaciones. María Hernández. Hay canciones que ya son himnos, otras que representan a toda una generación y otras tan conocidas que podrían ser las dos. Y es que esta de aquí está hoy de celebración. El Dancing Queen de ABBA, con el que la banda sueca se convirtió en todo un fenómeno de masas, cumple 50 años. Reconocida por los más veteranos, pero también por los más jóvenes, gracias a su aparición en películas como Mamma Mía
Dancing Queen vio la luz por primera vez el 16 de agosto de 1976. Desde entonces acumula más de 2 billones de reproducciones en plataformas y numerosos reconocimientos, incluido el de formar parte del Salón de la Fama de los Grammy, uno de los más prestigiosos de la Academia. La banda lleva ya varios meses anticipando este aniversario, que se ha podido celebrar en fiestas temáticas en Australia, Reino Unido o en su país, en Suecia. Son 5 décadas de todo un éxito musical que todavía sigue sacando la pista a millones de reinas del baile. Pues así nos vamos. Mañana más hora 14 con Javier Liébana, al que le encanta esta canción. Por cierto, la información sigue en cadenaser.com y durante la tarde en la antena de la SER. Nosotros volvemos a las 11 en hora 25. Feliz domingo. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.